Ok, buenos días jóvenes, bienvenidos pues nuevamente a esta segunda, este segundo espacio de clases. El día de hoy, siempre igual, como la parte de los lunes, vamos a la parte del desarrollo de la clase de diseño web. Ya en la clase pues hemos establecido algunos parámetros con respecto pues a la creación de páginas web. Ya vimos la parte del desarrollo, ya vimos la parte del dimensionamiento y estamos en la definición de lo que son las hojas de estilo de cascada. Y para este apartado vamos a verificar el día de hoy lo que son algunas propiedades CSS. Vamos a verificar en pantalla. Solo permítanme, vamos a ir a compartirla. Ok, vamos a estar usando este material que habla sobre pues la parte de HTML, la parte del CSS y algún apartado de JavaScript que vamos a estar verificando pues ya en el segundo semestre. Pero en este caso vamos a ver lo que son las cajas o bloques de estructuras en HTML. Entonces, por favor, compañero Alfonso, si nos colabora con la primera parte. Donde dice caja. Sí, Bueno, como hemos mencionado en el capítulo anterior, los navegadores crean una caja virtual alrededor de cada elemento para determinar el área que ocupan. Para organizar estas cajas en la pantalla, los elementos se clasifican en dos tipos básicos. Bloque en online, en línea. La diferencia principal entre estos dos tipos es que los elementos block tienen un tamaño personalizado y generan saltos de línea, mientras que los elementos online tienen un tamaño determinado por su contenido y no generan saltos de línea. Debido a sus características, los elementos block se colocan de uno en las distintas líneas, y los elementos en línea se colocan uno al lado del otro en la misma línea, a menos que no haya suficiente espacio horizontal disponible, como lo ilustra la figura 4-1. ok, hasta ahí. Si nos fijamos en esta parte, era la duda que tenían hace un tiempo de que me decían, profesor, en la parte de cuando nosotros ponemos la parte de los elementos, ¿cómo se puede poner un elemento al lado del otro? Entonces vemos que lo vamos a determinar en función de esta parte, ¿verdad? De lo que son las cajas. Y lo definimos con algunos apartados CSS. Si continuamos con el segundo párrafo, Brian. Eh, Debido a sus características, desde ahí, profe, Sí, debido a sus características, los elementos blocks son apropiados para crear columnas y secciones en una página web, mientras que los elementos inline, eh, a ver, sí, inline son adecuados para representar contenido. Esta es la razón por la que los elementos que definen las estructuras de un documento, punto, coma, action, nav, header, footer y ODIP se declara como elementos block por defecto, y otros como span, astron o s que representan el contenido de esos elementos. Se declara como elemento inline. Sigo. ok, sí. Solo permítame, vamos a bajar el contenido. Vamos a ver lo que es una de las propiedades que se definen para este tipo de bloques. Ya hemos leído que estos dos elementos, tanto el block como el inline, nos permiten establecer el posicionamiento de los objetos, ¿verdad? El block, haciendo referencia a la parte de la figura, si nos fijamos, ocupan el espacio determinado total horizontal,
¿verdad? En esta parte, sin importar el tamaño del bloque que tengamos, va a ocupar todo el espacio horizontal que este necesite. Ahora, en la parte del inline, nosotros vamos a tener diferentes aspectos que van a ser determinados en un espacio específico. Se va a hacer como una especie de cuadrícula, por ejemplo, para poder ubicar los elementos. Y esta parte la vamos a poder establecer con la característica display. Entonces, si continuamos con esa parte, Brian. Ok, display. El que un elemento sea del tipo block o inline lo determina el navegador pero podemos cambiar esta condición desde CS con la siguiente propiedad, display. Esta propiedad define el tipo de caja usado para representar el elemento en pantalla. Existen varios valores disponibles para esta propiedad. Los más utilizados, known, elimina el elemento, blow muestra el elemento en una nueva línea y con tamaño personalizado, inline muestra el elemento en la misma línea, inline blow muestra el elemento en la misma línea y en un tamaño personalizado. Los elementos estructurales se configuran por defecto con el valor block, mientras que los elementos que representan el contenido normalmente se configuran como inline. Si queremos modificar el tipo de elemento, solo tenemos que asignar la propiedad de display con un nuevo valor. Así las antiguas versiones de navegadores no reconocen los nuevos elementos incorporados por HTML5 y lo consideran como elementos inline por defecto. Si queremos asegurarnos de que estos elementos se interpreten como elemento block en todos los navegadores, podemos declarar la siguiente regla en nuestra hoja de estilo. Ok, vamos a definirlo hasta ahí. Por ejemplo, vamos a establecer uno de los apartados que teníamos, ¿verdad? En algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a ubicar algunos de los sitios que hemos creado. Vamos a ver si encuentro alguno. No recuerdo muy bien dónde teníamos los sitios nosotros. Tablas, sitios. Por ejemplo, vamos a ver estos elementos pequeñitos que tenemos acá como menú. Vaya. En este caso, si nosotros nos fijamos, tenemos varios elementos que se establecen en esta parte. Y vamos a establecer también, vamos a tratar de abrir este elemento con nuestro programa. Bueno, vamos a abrirlo. Y va a ser el programa de menú para definir esta parte. Solo permítanme que abra la aplicación para determinar pues esta parte del elemento display que tenemos ahí. Ok, vamos a borrar. Y vamos a abrir un nuevo folder. Lo vamos a abrir siempre el que tenemos a la mano. Creo que era en sitio. Si no me equivoco, no. Vamos a abrir un nuevo folder. Documentos. A ver, ¿dónde está? Lo tenemos en dos sitios 3PTP. Ok, sitio 3PTP. Ahí está. Y el elemento menú. Ok. En esta parte, por ejemplo, tenemos el elemento menú que lo tenemos establecido con la parte de la hoja de estilo CSS, que sería esta primera que tenemos acá. Por ejemplo,
En la parte del IMG vamos a declarar un white, ¿verdad? Que sea de 100 px para nuestros elementos de imagen para que no sean tan grandes. Al momento de actualizar, nos van a salir las imágenes pequeñitas y nos aparecen de este tipo. Vamos a hacerlas un poquito más grandes para que se puedan ver un poquito mejor. Vamos a poner 300. Ok, si nos fijamos en esta parte, tenemos estos elementos de esta manera. Por ejemplo, perdón, tenemos estos elementos de esta manera y en el documento los tenemos en una tabla para poder establecerlos que aparezcan uno a la par del otro. Correcto, por eso es que estos elementos aparecen uno acá, uno aquí y uno acá. En el caso, si yo quitar la tabla, por ejemplo, vamos a quitarla porque esta fue la parte que nosotros utilizamos para poder establecer el concepto de la tabla una a la par de la otra, según los temas que ya habíamos visto, ¿verdad? En el caso, vamos a quitar la tabla, vamos a guardarlo y verificamos, bueno, permítanme, vamos a ver si se guardó bien. Tenemos bien acá. Aquí un enlace en el centro, ok. Vamos a verificar. Ok, en esta parte ya tenemos los elementos y nos está, perdón, en esta parte vamos a quitarle el center, no, aquí está esta nos aparece en 500, vamos a quitarle esta parte de aquí. ¿Verdad? Lo vamos a guardar. Ok, tenemos esta parte de acá que ya nos aparecen los elementos de esta manera. Si nosotros en la parte del CSS establecemos el elemento display, nosotros podemos determinar un aspecto para este bloque. Según la estructura que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Nos dice que nosotros podemos obtener diferentes tipos de valores. Por ejemplo, el num, el block, inline o inline block. Vamos a probarlas todas para ver cuál es la diferencia con cada una. Por ejemplo, la parte del num me define a mí que no va a tener ninguna distribución de nada. Por ejemplo, si se fijan, ya no me aparece ninguno de los elementos en pantalla, porque eso es la que me define el num, que no van a aparecer. Vamos a cambiarla y en vez de poner num, le vamos a poner la parte del block, ¿verdad? Vamos a guardarlo. Y vamos a establecer los elementos en línea vertical. ¿Por qué? Porque cada uno de los objetos ocupa un posicionamiento con respecto a la parte horizontal de cada uno de los bloques. Vamos a definir el aspecto inline. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si nos fijamos, ya nos aparece nuevamente como lo teníamos al principio, ¿verdad? En donde se establece cada uno de los elementos según el parámetro que tengamos. Ahora, solamente vamos a ver en la hoja de estilo, por ejemplo, tenemos cabecera, contenido, footer y imagen. Entonces, solo vamos a ver qué elementos tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos elemento body y ya. En este caso, vamos a ver, IMG y las IMG nada más. Ok. Vamos a definir
Siempre para la hoja de estilo vamos a definir el elemento inline, block, que es el que teníamos acá, ¿verdad? Vamos a definir qué es lo que pasa con este elemento y vemos que no hay ningún apartado. Lo único que sí es que si nosotros cambiamos la parte del tamaño, por ejemplo, puede que haya algunos cambios con respecto al posicionamiento. En este caso, bueno, no nos aparece ningún posicionamiento distinto. Vamos a determinar aquí, permítanme. Bueno, vamos a quitar los enlaces solo para que nos aparezcan las partes del IMG. Ok, y aquí este break también. Porque por eso nos aparece el espacio en blanco para abajo. Ok, por ejemplo, si nos fijamos, aquí ya nos aparecen los tres elementos y este inline block que nosotros pusimos aquí nos permite, aparte de que podemos establecer el posicionamiento de cada objeto en la página web, nos permite poder definirlo en función del tamaño que nosotros determinemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no me ajusta ningún aspecto para poder establecerlo acá, pero si cambio el tamaño, por ejemplo, vamos a ponerle un 400. Entonces, en esta parte sí, ya me cabrían por lo menos 2B. Y me lo va definiendo según el tamaño y el aspecto que nosotros tengamos para nuestra página, ¿verdad? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe, todo bien. Ok. Por ejemplo, vamos a definir un elemento P en el cual nosotros vamos a establecer un tipo contenido. Vaya, digamos. Vamos a establecer esa parte. Si lo definimos, vemos que tenemos el elemento y la parte del espacio. Si yo quisiera que este elemento de acá se me pusiera a la par de nuestra imagen, por ejemplo, yo podría definir también en ese aspecto, en el CSS, por ejemplo, yo podría definir la parte de las P, ¿verdad? Establecerla como un valor acá, un valor de P en el cual yo define el display como un inline block le vamos a dar, ¿verdad? Con esta parte ya el elemento de aquí me tendría que salir a la par de lo que es la hoja de estilo, perdón, aquí creo que no la guardé. Aquí la P. Esta parte la guardamos también y lo definimos. Ok, no nos apareció. Perdón, vamos a hacerle un poquito más pequeño este aspecto. Por ejemplo, ahí. Entonces, si nos fijamos, ya nos aparece el elemento en esta parte de aquí a la par del display, ¿verdad? Igual yo le puedo establecer un aspecto en el CSS, por ejemplo, que me defina un white, en donde yo pueda definir que este va a ser de 500 px, ¿verdad? Al definir esta parte, yo ya sé que ese elemento me va a establecer ese tamaño y yo ya puedo venir a establecer diferentes tipos de estructura, ¿verdad? Si se fijaron en la vez pasada, al momento de establecer este contenido de esta manera,
me lo tiraba para abajo, pero ahora me tendría que definir el elemento en esta parte de aquí, ¿ven? En donde solo me defina los 500 píxeles que yo tengo, sin importar que vaya hasta este lado de acá, ¿verdad? Entonces aquí ya me aparece en la estructura que yo tengo acá. Yo puedo cambiar igual la parte de poner un BR aquí, por ejemplo, para definir un break y poner otro BR acá para definir otro break. Y en este aspecto, pues no me va a cambiar en absolutamente nada la posición, solo que me va a aparecer de esta manera ya con el elemento del objeto de la imagen en un lado y el elemento de la parte del texto por el otro lado, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda con respecto a esta primera parte del display. ¿O queda totalmente claro este apartado, chicos? Perdón, disculpen. Ok, queda totalmente Profe, claro. Sí, dígame, Lucía. digamos, usted la puso a ese lado, ¿verdad? Solo a ese lado se podría poner o también a... No, es que este elemento se puede poner a cualquiera de los lados, ¿verdad? Eso va a depender de dónde nosotros tengamos el objeto. En el caso, permíteme. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos la imagen al lado derecho, la parte del contenido al lado izquierdo y otra imagen posterior. Pero yo puedo poner la parte de las imágenes en, en otra posición. Por ejemplo, vamos a cambiarla aquí. Por ejemplo, si se fijan, primero pusimos la parte del contenido y después la imagen. La vamos a guardar y vamos a ver el cambio. Por ejemplo, ahora nos aparece al revés, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos definirlo como nosotros ocupemos. Igual, si yo la quiero establecer que esta parte se ponga acá, pero esta aparezca en la parte de abajo, simplemente me voy al CSS y en la P, en vez de ponerle la parte del display, solamente le pongo la parte del block, ¿verdad? Y de esta manera ya me va a aparecer solamente en la parte de arriba, ¿verdad? Y va a ocupar todo el elemento. Ok. Ok, profe. No sé si estamos claros ahí, Lucía. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Ok. Bueno, vamos a proseguir con la otra parte del contenido. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, nos aparece la parte del valor del inline block. Entonces, si nos ayuda con esta parte, bueno, vamos a, desde aquí, Lucía, porfa, desde esta parte que dice la propiedad display. La propiedad display cuenta con otros valores además de block online. Por ejemplo, el valor no oculta el elemento. Cuando este valor se asigna a un elemento, el documento se presenta como si el elemento no existiera. Es útil cuando queremos cambiar el documento dinámicamente desde JavaScript o cuando usamos diseño web adaptable para diseñar nuestro sitio web, como veremos en próximos capítulos. Sigo, profe. Sí. Lo básico, el valor non para la propiedad display elimina el elemento del documento. Si lo que queremos es volver al elemento invisible, podemos usar otra propiedad CSS llamada
visibility. Sí, Esta propiedad, esta propiedad acepta los valores visibles y no sé cómo se dice eso. hidden. Cuando el valor hidden se asigna a la propiedad, se generan el elemento y su contenido ocupan un espacio en la pantalla, pero no se muestra al usuario. Por ejemplo, en esta parte, si ustedes recuerdan, cuando nosotros pusimos el valor de none, lo que pasó es que el elemento se baja, ¿verdad? Como que no existiera. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la parte de las imágenes, ¿verdad? Y las tenemos con un display de inline block. Pero si nosotros cambiamos a la parte, en vez de que diga inline block, lo cambiamos a none, ¿verdad? A none. Entonces lo que pasa es que el elemento desaparece, ¿verdad? Entonces, si se fijan, desaparece, pero esta parte el elemento siempre sigue visible, o mejor dicho, siempre existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo vengo y establezco una P, por ejemplo, en la parte de abajo, vamos a ver lo que pasa, ¿verdad? Voy a definir otra P en la parte de abajo, lo guardo y establecemos un recorrido. Miren, en esta parte, este valor de las imágenes con el valor de none hace como que el elemento no existiera en el sitio web, ¿verdad? Ahora bien, nosotros en este otro valor de la parte de la visibility, por ejemplo, aquí le vamos a poner siempre inline block, pero vamos a ocultar. Vamos a poner el valor de la visibility y le vamos a poner el valor de hidden, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos hidden, lo que va a pasar es que el elemento se va a ocultar, o sea, no va a ser visible, pero sí va a existir, ¿verdad? Si se fijan, aquí está el espacio del elemento, pero no se ve, sino que solo está el espacio que ocupan, pero siempre existe. Esa es como la diferencia entre esas dos partes, que una parte del display none nos elimina el objeto de la parte del contenido de nuestra página web, y la visibilidad lo único que hace es que nos lo oculta. ¿Ok? Bueno, sigamos con la otra parte, Lucía, con ese último párrafo, por favor. Otro valor disponible para la propiedad display es inline block. Los elementos block presentan dos características. Una es que produce un salto de línea, por lo que el siguiente elemento se muestra en una nueva línea. Y la otra es que pueden adoptar un tamaño personalizado. Esta es la razón por la que las propiedades White y Height estudiadas anteriormente solo trabajan con elementos block. Si accionamos estas propiedades a un elemento inline como span, no ocurre nada, pero la propiedad display ofrece el valor inline block para definir un elemento online que puede adaptar un tamaño personalizado. Esto significa que los elementos inline block se posicionarán uno al lado del otro en las mismas filas, pero con el tamaño que queramos. Hey, esto era lo que estábamos definiendo, ¿verdad? Si nosotros ponemos un valor de block, lo que pasa es que el elemento se va a posicionar en un espacio horizontal y se va a poder establecer en un tamaño predeterminado. Si solo ponemos el valor de inline, vamos a tener un tamaño fijo. Por ejemplo, vamos a verificarlo en esta parte. En la parte de las imágenes, solamente le vamos a dar el valor de inline. Lo vamos a guardar. Le vamos a quitar el visibility también para que lo podamos visualizar. Y vamos a ver el aspecto. Si nos fijamos, aquí tenemos el aspecto de las imágenes, ¿verdad? Las imágenes tienen un tamaño y una posición. Entonces, ese tamaño se respeta con respecto a la posición que nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro del espacio. Pero si nosotros queremos modificarlo, no vamos a poder porque no nos lo va a permitir.
Para eso tenemos que utilizar la parte del inline block para que podamos adaptar el espacio en lo que es el ambiente que nosotros tenemos. ¿Ok? Ok, vamos a proceder en la parte del modelo de cajas tradicional, ¿verdad? Si nos colabora Ruth con esta parte, porfa. Niña Ruth. Como ya mencionamos, los elementos blocks se colocan unos sobre otros y los elementos inline se posicionan de izquierda a derecha en la misma línea. El modelo de la capa tradicional establece que los elementos pueden flotar a cada lado de la ventana y compartir espacio en la misma línea con otros elementos, sin importar su tipo. Por ejemplo, si tenemos dos elementos block que representan columnas en el diseño, podemos proporcionar una columna a la izquierda y la otra columna a la derecha, haciendo que los elementos floten hacia el lado que queremos. Las siguientes son las propiedades que ofrece CCC para este propósito. Ok, si nos fijamos en esta parte de lo que es el modelo de cajas tradicional, vamos a establecer una serie de posicionamientos con respecto a nuestro sitio de trabajo, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar lo que es la propiedad CSS o la parte de lo que es el float. Si nos lee esa parte, siempre igual, Ruth, la del float y la del clear que aparece abajo. Esta propiedad permite a un elemento flotar hacia un lado u otro y ocupar el espacio disponible, incluso cuando tiene que compartir la línea con otro elemento. Los valores disponibles son not, el elemento no flota, let, el elemento flota hacia la izquierda y read, el elemento flota hacia la derecha. ¿Sigo, verdad? Sí. Esta propiedad restaura el flujo normal del documento y no permite que el elemento siga flotando hacia la izquierda, la derecha o ambos lados. Los valores disponibles son not, let, read y box. Ambos. Ok, en esta Sigo. parte, no, ahorita no. En esta parte, por ejemplo, aquí nos dice que la propiedad de float lo que nos permite hacer es que un elemento flote hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Y nos va a poder determinar un espacio, ya sea para la parte derecha o para la parte izquierda. Esto se parece bastante a lo que es el elemento display, pero va a cambiar un poquito más que todo pues con respecto a la parte del posicionamiento. Por ejemplo, si nosotros si nosotros vemos los elementos aquí en la parte del texto que nosotros tenemos, está prácticamente posicionado en medio. Si nos vamos a la parte de la P, tenemos el display block, pero nosotros podemos poner un float, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, un float que nos establezca un valor de right o un valor de left. Si lo ponemos para cada uno, el elemento va a flotar hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Por ejemplo, el elemento flota hacia la derecha, pero se define la posición de los elementos para ese lado. Si nos fijamos en el block, nosotros tenemos este apartado como block, pero nos aparece esta otra parte del float acá, ¿verdad? Porque esta parte nos hace que el tamaño se especifique para la pantalla y se agregue a la derecha, ¿verdad? O lo podemos definir también que se establezca para el otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, la parte del right, ¿verdad? Si nos fijamos, nos aparece para el otro lado, el otro elemento también, pero aquí nos establece siempre los tamaños del display de las imágenes, ¿verdad? Entonces vemos esa como parte de la diferencia que tenemos, que no importa si un elemento, bueno, que el elemento sea del display block, pero aquí solo abarca el espacio y lo corre para un lado. Si nosotros no ponemos en la parte del float, por ejemplo, queda posicionado
en el mero centro de todo el espacio. ¿Vimos esa parte, chicos? La diferencia. ¿Hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Tenemos todo claro? Por ejemplo, en la parte de la P vamos a ponerle un color yellow para que podamos determinarlo. Por ejemplo, si nos fijamos, este es el tamaño de nuestro bloque que está en la parte de en medio. Si nosotros cambiamos la parte del elemento P a un float, lo que va a pasar es que ese elemento se va a establecer para un lado o para el otro, pero siempre conservando la parte del tamaño, ¿verdad? Todo se posiciona para acá y vemos que el tamaño de la imagen siempre queda disponible. Por ejemplo, ya cuando se hace más grande o más pequeño, eso va a depender del tamaño de la otra imagen. Miremos, ¿verdad? Va cambiando, pero el float nunca va a perder el posicionamiento de lo que se tiene, ¿verdad? Igual, esta parte siempre igual también la podemos establecer según el tamaño en un porcentaje. Por ejemplo, yo le puedo poner un 45% de tamaño a la P y en la imagen, en vez de ponerle el 500, le puedo poner un 55, por ejemplo, ¿verdad? Para que me lo determine en un aspecto de un solo espacio, miren. Y por más que yo lo vaya a modificar, este aspecto nunca cambia, sino que se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿vemos esa parte, chicos? No vi la diferencia. Ok, la diferencia es que, por ejemplo, aquí yo lo tengo en porcentaje. Aquí me dice que esta parte me va a ubicar el 45% del ancho de la pantalla y esta parte me va a ubicar el 55%. Si yo lo hago más pequeño, vea que el tamaño de la imagen va a ir cambiando y se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, ¿verdad? Y la imagen se va agrandando o se va haciendo más pequeña. Si yo le establezco un porcentaje, en vez de porcentaje, le establezco un tamaño específico, por ejemplo, 500 píxeles, ¿verdad? Para en la parte de aquí y en el high de la P establezco que van a ser 350, digamos, lo que va a pasar es que ese tamaño se me va a respetar, ¿verdad? Por ejemplo, nos fijamos, aquí tengo 350 y aquí tengo los 500. Pero ¿qué pasa cuando lo hago más pequeño? Mire, la imagen de Office bajó porque este tamaño no va a cambiar, sino que solamente se hace para un lado o para el otro. ¿Ve? Mire. ¿Se fijó la diferencia, Lucía? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a continuar con la otra parte, ¿verdad? Tenemos esta parte del contenido flotante. Vamos a ver, ya participó Lucía, ya participó Ruth. Ok, Brian se nos perdió. Ok, Roger, si nos lee esta parte que dice flotante, contenido flotante. Contenido flotante. Sí. Las propiedades float y clear se usaron originalmente para hacer que el contenido flote alrededor de un elemento. Por ejemplo, si queremos que un texto se muestre al lado de una imagen, podemos hacer flotar la imagen hacia la izquierda o la derecha. Y el texto compartirá con la imagen el espacio disponible en la misma línea. Ok, si nos fijamos, sale un ejemplo de una página web. Esa página web está definida en un contenido de HTML5, ¿verdad?
la parte de HTML con HTML5 cambia en algunos aspectos de etiquetas, por ejemplo, y de cosas así, pero hay muchas cosas que son exactamente iguales. Y en el código cambia que en la parte del principio nosotros tenemos que ponerle el doctype HTML como lo miramos ahí en la primera línea, pero de ahí todo lo demás puede ser exactamente igual, ¿verdad? Igual en la parte del head establecemos algunos metas que son para hacer descripciones del sitio, pero igual, si no queremos no lo podemos poner y lo único que cada uno de los navegadores esa parte la va a interpretar de una manera para poder hacer un poquito más de actividades con respecto al lenguaje. Pero de ahí todo lo demás lo podemos hacer exactamente igual con las versiones anteriores de HTML. Si nos fijamos ahí, ahí tenemos una sección que nos establece una imagen que está en negrito y un párrafo, ¿verdad? Ese párrafo se define como una parte del contenido y tenemos un footer, por ejemplo. Si nos fijamos ahí nos dice, el documento del listado 4.2 incluye una sección con una imagen y un párrafo. Si abrimos este documento usando los estilos por defecto, en el elemento P se muestra debajo de la imagen, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Y estableciendo el elemento float para la sección, lo que aparece es lo que acabamos de hacer nosotros, ¿verdad? Nos aparece la imagen y el contenido HTML en la parte lateral, ¿verdad? O en la parte, ya sea lateral izquierda o lateral derecha, ¿verdad? Entonces, no sé si captamos esta parte, chicos. Sí, profe. ¿Hay Sí, alguna profe. pregunta? Mi parte no. Ok, entonces vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer este documento que ya lo tenemos listo acá, ¿verdad? Vamos a generarlo y en la parte de la imagen, esa va a ser el único cambio que vamos a tener. Vamos a tener un cambio de imagen con respecto a posicionar una imagen cualquiera, ¿verdad? La que ustedes prefieran poner. Entonces, ese va a ser el único cambio. Y recordemos que tenemos que hacer el elemento HTML, que es este código de acá, y el elemento CSS, que se va a llamar misestilos.css y que va a contener esta parte de elementos. ¿Ven? Miren, este va a ser el contenido del CSS. Ok. Entonces, hagamos ese ejercicio. Profe, pero lo hacemos así como está ahí. Así como está ahí. O sea que no importa si ponemos eso de la que dice name, después de ¿Después de dónde? la que dice meta name. Ah, sí, no, eso sí lo tenemos que poner también. Pongámoslo para que miremos lo que pasa, ¿verdad? Y después lo vamos a quitar para que miremos lo que pasa. También esta parte, como les dije, es la parte de la estructuración del documento HTML en su versión 5. Entonces, para que vayamos definiendo un apartado también de este tipo de etiquetas. Entonces, escribámoslo así como lo tenemos ahí.